Sigue generando repercusiones las declaraciones hechas por el representante del Ministerio de Salud, el doctor Aníbal de los Ríos, durante la última sesión del Consejo del Instituto de Previsión Social, donde hizo un paralelismo entre lo que es el Hospital Espejo, que estaría en nuestra ciudad capital, y también los hospitales que se encuentran en el interior del país en lo que respecta a inversión. Vamos a recordar estas polémicas declaraciones porque esto tuvo consecuencias. Le estamos perdiendo plata a montones. Después dice que te voy a comprar medicamentos, no tenemos para comprar medicamentos porque no nos sobra, porque gastamos en estupideces. Le damos el mismo trato al interior del país que le damos al mismo trato que le dan a los grandes hospitales que tienen la función que son coespejos. No te digan hasta tu plata a los hospitales grandes donde te ves que son coespejos, que son los que te van a redituar al final de tu imagen final. No te vas a salvar el hospital de Ayola de todos los quilombos. Y estas declaraciones polémicas, por cierto, del consejero, llegó a la Cámara de Senadores, donde varios legisladores reaccionaron, algunos incluso pidieron que el propio Ministerio de Salud tome medidas con relación a este consejero, entre ellas la senadora Yolanda Paredes, quien decía lo siguiente. Asunción, Paraguay no termina en calle última, señores, tenemos que de una vez por todas terminar con esta historia. Yo vengo también del interior del país. Harta me tienen con la historia de que todo se consigue en Asunción, de que a tu paciente tenés que trasladarle desde donde sea, del Chaco, de Concepción, de San Pedro, tenés que trasladarle Manté al IPS central. Porque IPS del interior del país no tiene ni geniolito, y eso no es justo. Es más, hoy en el IPS de Ciudad del Este no tenemos para hacer trabajos diagnósticos laboratoriales. Para hacer análisis de sangre le envían a Hernandarias y por otra vez tiene que ser por cuestiones de urgencia. Y eso no es justo para la gente. Para un enfermo no es justo. Estamos hablando de personas que se van al IPS no por deporte, no porque no tienen nada que hacer. Se van porque necesitan, porque tienen problemas de salud, porque tienen que hacer un tratamiento. Estamos hablando de los enfermos oncológicos que viven en Concepción, que viven en Ubiyaú y tienen que venir a la capital. Porque un pelotudo consejero del IPS considera que para la imagen del IPS hay que traer todos los insumos a la capital, a Asunción, y dejar desprovistos a las entidades del interior del país. Eso no puede ser. Me imagino que la ministra de Salud ya le habrá sacado de su puesto, porque él es representante del Ministerio de Salud en el Consejo de IPS. Lo que decía la senadora Yolanda Paredes. Quienes también se hicieron eco de esta situación fueron los gobernadores. Ayer el Consejo emitió un comunicado repudiando las declaraciones del doctor Aníbal de los Ríos. En este documento menciona, ante las desatinadas y desubicadas expresiones del consejero del IPS, Aníbal de los Ríos, ampliamente difundidas, manifestamos nuestro enérgico repudio desde el Consejo de Gobernadores del Paraguay, dice parte de este documento. Más allá de su lenguaje inapropiado, repudiamos el pensamiento centralista y excluyente de este alto representante en una función tan delicada como la administración de los servicios de salud para los asegurados del Instituto de Previsión Social. En otro punto, concluimos en la necesidad que las autoridades nacionales e institucionales de tan trascendente ente, sostenido con el esfuerzo de patrones y asegurados, tomen medidas urgentes para evitar tal enfoque misional que considera que la salud es un privilegio exclusivo para la capital del país, solicitando por lo tanto la remoción del cargo de tal representante, dice este documento que fue emitido ayer por el Consejo de Gobernadores. Tiene que pedirle a alguien más importante, dice su renuncia de los Ríos.
O sea, que Y la los gobernadores ministra, no son importantes. la ministra, Sí. estoy mirando nomás acá, es de los Ríos Arrastro Negro Historial en la institución, dice Sí. que va desde denuncia mala praxis hasta irregularidades, falencia, la atención al asegurado y nepotismo. ¿Se acuerdan aquel señor que tenía Don que... Ramón. Don Ramón. Sí. La doble amputación Sí. de sus piernas. Después tuvo que renunciar y encima ahora comete como mínimo la torpeza. O sea que un tipo preparado científicamente mete la pata, para no decir otra cosa, y al final va a tener que irse. Más temprano que tarde, pues no creo que aguante la presión de los asegurados y demás autoridades. Sus pacientes lo defienden como médico y como persona, no así en el cargo en el que está actualmente. Definitivamente no le da el cuero para esto. Y sí, como decía el senador Núñez, hay que tener cierta cintura y por sobre todo pensar dos veces antes de decir, Sí. porque ayer nosotros analizamos todo cuanto dijo. En algún momento tuvo razón cuando señala la falta de planificación, pero donde después cae en la sugerencia de desvestir un santo para vestir otro, ahí es donde obviamente genera todo tipo de repulsas. Él hacía una comparación entre el Hospital Espejo, en este caso Asunción y Ayala. ¿Dónde vamos a invertir? En Ayala. ¿Para qué vamos a invertir en Ayala? Siendo que esto no va a reflejar la imagen del Instituto de Previsión Social. Y esto es un recorrido, gracias también a colegas que colaboraron con nosotros para ver la situación del IPS en Ayolas esta mañana. Ustedes saben que el doctor Aníbal de los Ríos hizo su pasantía en este hospital, en el Instituto de Previsión Social de Ayolas, bastante bien equipado, tiene camas de terapia intensiva, pero también tiene muchas falencias. Por ejemplo, no tiene tomografía. Y las personas que tienen que someterse a la tomografía son trasladados a Encarnación, a otros hospitales. Imagínense ustedes, un paciente grave que llega hasta el IPS, un asegurado que llega hasta el IPS de Ayolas en malas condiciones, que mal puede ser trasladado. Tienen que moverlo necesariamente porque no hay un tomógrafo que esté funcionando en este centro asistencial, y esos son lo que se tenía que priorizar de alguna manera para descentralizar y evitar sobrecargar el hospital central del IPS. Es lo que muchos sostienen. Y no solamente el pedido viene por parte de los gobernadores, también por parte de los legisladores. De hecho, el propio presidente del Congreso también repudiaba sus dichos. Ahora, ojalá también todas las autoridades tomen en serio la problemática de fondo del Instituto de Previsión Social, porque se va a ir de los ríos seguramente, por la presión política y social. Pero el IPS va a seguir así como está. Exacto. Sería Y tan importante que Yolanda Paredes, que sí, todo el Senado, los diputados, los ministros del Ejecutivo, los señores gobernadores insistan y le peguen la mesa a Peña. Ella pota con los asegurados, pero lo de los ríos va a pasar así. En 2 días va a dejar de ser noticia. Pero el IPS, llevas una cámara y todos los días generas noticias, pero tremendamente negativas en detrimento de la clase trabajadora.